Ok. Bueno, la clase pasada que es el libro nos quedamos aquí, ¿no? En esta proposición, en la cual mencionamos que si tengo una transformación lineal y tengo un subespacio invariante, recuerden aquí, F es una transformación lineal, ¿no? Y ese es un subespacio invariante. Es decir, si todo esto sube y todo esto sube, y aquí tengo la transformación lineal F, y pensamos que esto que voy a resaltar aquí sea un subespacio, ¿no? Si esto es un subespacio, que aquí estamos llamando S, aquí también está el mismo subespacio, ¿no? En principio, está por acá. Entonces, que sea invariante significa que la imagen de todo este subespacio cae dentro de el mismo. No sabemos cómo, pero cae dentro. Está dentro. Eso significa ser invariante, ¿no? F de S está dentro de S. ¿Ok? Entonces lo que decimos es que, bueno, como F de S está dentro de S, lo que uno puede hacer es restringir la aplicación lineal, ¿no? O sea, aquí me puedo olvidar. Como ocurre esto, me puedo olvidar por un momento de V. Te olvidas de V y lo que te queda es F restricto al subespacio S. Y tiene sentido porque F de S está dentro de S. ¿Ok? Tiene sentido. Entonces lo que decimos es, bueno, F de VV tiene una matriz asociada. F de S también tiene una matriz asociada, ¿no? F restricto a S tiene una matriz asociada. Entonces la pregunta es, si se trata de la misma transformación lineal, solo que el espacio o el dominio, perdón, se ha restringido, se ha hecho más pequeño, la pregunta es qué sucede con su polinomio minimal y su polinomio característico. ¿Ok? A ver, un momentito aquí. Continuemos entonces. Vamos a probar eso entonces. Que el minimal de f restringido a s, ¿no? F restringido a s es un factor de todo f. Recuerda que v es más grande, ¿no? V es más grande. ¿Ok? Observación, ¿no? Si S es un subespacio es invariante, entonces la restricción de F sobre el subespacio S, como hemos visto aquí arriba, es una transformación lineal, ¿no? Y con respecto a una base de este subespacio, esto sería una base del subespacio S, ¿ok? Con respecto a ese subespacio, esta transformación lineal tiene una matriz. Ahora queremos saber qué relación tienen las matrices de F y la matriz de F restringido al subespacio S. Bueno, entonces para eso comencemos con una base dentro de S, ¿ok? Si tomas una base dentro de S, que es el subespacio, es el más pequeño, entonces para calcular el minimal de esta transformación lineal, lo que necesito es calcular el minimal de cada uno de estos vectores, ¿no? Cada uno de estos vectores. Y luego tomar el mínimo como múltiplo, ¿ok? Luego tomar el mínimo como múltiplo. Ojo, estos minimales son con respecto a la matriz A que está por aquí, ¿no? Polinomios minimales respecto a la matriz A que está aquí arriba, ¿no? Es decir, a F restricto a S, ¿no? ¿Ok? Restricto a S. Eso es lo que está sucediendo. No es a toda la F, sino a F restricto a S. Ya, de esa manera se calcula el minimal de F restricto a S, ¿no? Eso lo sabemos por teoría. Ahora, completamos la base B sub S a toda una base de todo el espacio, ¿no? S es un subespacio, así que completamos la base.
Ahora sí, para hallar el minimal de f, solito f, ¿no? F solo, o sea, f ya sobre todo el espacio, necesito el minimal de los vectores que están arriba, ¿no? Estos, ¿sí? Los que estaban arriba, que ya forman parte de la base, y el minimal de cada uno de los vectores que completa la base, ¿no? Que están aquí. ¿Ok? Y luego a esos minimales le tomo el mínimo como múltiplo y obtengo el polinomio minimal de la transformación lineal. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces observa, ¿no? Aquí, o sea, que el minimal divida es directo porque sucede esto. Vamos a pintarlo de otro color. M, el minimal de f restringido a s es el mínimo común múltiplo de estos polinomios, mientras que el minimal de f es el mínimo común múltiplo de esos polinomios y, bueno, añadido unos polinomios más, ¿no? Entonces, propiedad del mínimo común múltiplo me dice que el mínimo común múltiplo de m, bueno, perdón, de estos primeros s vectores o s primeros polinomios es un factor de todo esto, ¿no? Porque tiene más elementos, claro. ¿Ok? Entonces, la primera parte es bien sencilla, a partir de la definición. Ahora veamos la segunda parte que tiene que ver con el polinomio característico. ¿Ok? Continuamos con la misma base B que teníamos antes, ¿no? La misma base. Lo voy a jalar aquí. Es la misma base B. Entonces, con respecto a esta base B, la transformación lineal F se escribe así por bloques. ¿No? Por bloques. Un bloque de tamaño S por S, donde aparece la matriz A, debajo de esa matriz el cero, una matriz nula, y del lado derecho aparecen dos matrices que yo aquí he denotado como B y C. ¿Ok? O sea que la matriz asociada a la transformación lineal F con respecto a la base B, ¿no? Que está aquí, esta completación, es una matriz diagonal por bloques, ¿no? Bloques diagonales. Ya está. Entonces, si tú quieres calcular el polinomio característico, si quieres calcular el polinomio característico, entonces lo que haces es restar la identidad, ¿no? Pero la identidad también la puedes ver por bloques. Entonces aquí hay un bloque, x por y sub s y x por n y n menos s, ¿no? Ya está. Entonces estoy restando por bloques. Y tienes que sacarle determinante, ¿no? Ojo, aquí esto es determinante, ¿no? Esto de aquí significa estas barritas es el determinante. Entonces, el determinante de una matriz diagonal por bloques es el determinante de cada bloque. Este es el determinante de este bloque por el determinante de este bloque. Entonces te queda el determinante de este primer bloque, que es el polinomio característico de f restricto a S, ¿no? ¿Por qué ese es el polinomio característico? Porque A es la matriz de f restricto a S con respecto a los primeros S vectores de la base. ¿Ok? O sea que este bloque es el polinomio característico que aparece aquí. ¿Ok? Ya está. Bueno, y el segundo factor, no, como que no interesa mucho, ¿no? Es un cociente nada más. Entonces te queda que el característico de f restricto a S es un factor del característico de f. Lo cual es equivalente a decir que el característico de f restricto a S divide a el característico de f. ¿Ok? Entonces no hay nada oculto ahí. ¿Ok? Entonces básicamente lo que hemos hecho es esto, ¿no? Tenemos un espacio vectorial, tenemos un espacio invariante, un subespacio invariante. Tomamos una base de este espacio invariante, ¿no? Tomamos una base. Y lo que hemos hecho es hallar la matriz de esta transformación lineal f restricto a S, ¿no? Esto, y me sale una matriz A. Luego completamos la base, y al completar la base,
conseguimos que la matriz de la transformación lineal F, ¿no? Ahora todo completa, ya no en un subespacio, sino todo completa, se escribe como una matriz diagonal por bloques, ¿no? Donde estos I, J, ¿no? Corresponden a la primera columna en este caso. F sub V1 corresponde a la primera columna. Ujú. Ahora quiero que pienses en qué pasaría si tuviera dos subespacios invariantes. Si tiene un subespacio invariante, tiene un bloque aquí, ¿no? Este bloque está asociado al subespacio invariante, ¿no? Aquí está. Pero si tuviera dos espacios invariantes, entonces yo podría asociarle dos bloques, ¿no? Bueno, dos subespacios invariantes cuya intersección sea trivial, ¿no? Cuya intersección sea el vector nulo. Esto es importante. De lo contrario, los dos bloques se intersectarían, ¿no? Como los dos bloques solo tienen en común el cero, entonces estos bloques no se van a intersecar. Quiero que observes bien aquí que cada uno de estos subespacios invariantes genera un bloque. Este S sub 2 genera este bloque, ¿ok? Este otro subespacio invariante, S1, que está aquí, cuya intersección con S2 es el vacío, bueno, el vector nulo, genera otro bloque, ¿ok? Entonces, si tú consigues tener al espacio V, que es el dominio, como una suma directa de subespacios invariantes, entonces lo que vas a hacer es escribir a la matriz como una matriz diagonal por bloques, ¿no? Diagonal por bloques. Ya no como en el caso anterior, una matriz triangular superior por bloques, sino una matriz diagonal por bloques. Diagonal, ¿no? Como puedes ver aquí hay ceros arriba, ceros abajo de esta diagonal. Posiblemente no sea una matriz diagonal, por eso digo diagonal por bloques, o sea, es diagonal por bloques, pues, ¿no? Eso, ¿ok? Eso es básicamente lo que está escrito aquí. Si tuviera dos bloques, bueno, entonces cada uno de esos bloques está asociado a un subespacio invariante, ¿ok? Entonces aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Se puede escribir un espacio vectorial, ¿no? O sea, esto siempre es posible, o sea, esto de aquí que estoy preguntando. Todo espacio vectorial se puede escribir como la suma directa de subespacios invariantes de una transformación lineal F. Una buena pregunta, ¿no? Primero respondamos lo siguiente. ¿Se puede dar este caso en el que el espacio vectorial sea un subespacio invariante y otro subespacio que no es invariante? ¿Se puede obtener eso, no? U es invariante, pero W no es invariante. La respuesta es sí, eso puede ocurrir. ¿Qué pasa cuando uno de los sumandos no es invariante? Si este sumando no es invariante, está de rojo aquí. ¿No? Si ese subespacio no es invariante, bueno, tú construyes una base ahí, ¿no? Y con respecto a esos elementos de esa base, a los elementos de esa base en ese subespacio que no es invariante, se va a generar este bloque. Eso es lo que hemos mencionado arriba también. O sea, este bloque va a ser diferente de cero. Si es que no es invariante, ¿ok? Este bloque sería diferente de cero. Si fuera invariante, este bloque se hace cero. Si no es invariante, es diferente de cero. ¿Ok? De esa manera puedes notar si hay bloques invariantes o no invariantes dentro de la base. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, cada sumando que no es invariante genera un bloque diferente de cero, ¿no? Por arriba de la diagonal. Ujú. Bueno, entonces necesitamos darle un nombre especial a aquellos que sí son como que el complemento y su complemento. Bueno, no, mejor veamos esta definición antes que diga algo que está equivocado, ¿no? Si tú tienes una transformación lineal F, ¿no? Sobre un espacio vectorial V y tienes un subespacio invariante, digamos que S es invariante, ¿no? Eso es lo que me dice. Entonces mi pregunta es, V se escribe como S más, sin duda, aquí hay un subespacio W. Según lo que hemos visto arriba, este W no tiene por qué ser invariante.
Entonces la pregunta es, ¿existe un W incluido en V? Claramente un subespacio invariante, tal que esto se escribe como suma, ¿no? Tal que V es S más W. O sea, si fijo un invariante, existirá otro invariante, de tal manera que en suma directa me dan todo el espacio. Vamos a ver, primero, ¿cómo llamaríamos este W? A este W se le llama complemento invariante para S. Es decir, si tú tienes un subespacio invariante, como S, y tú le consigues un complemento, ¿no? Que también es invariante y te da la suma, como suma te da todo el espacio, ese subespacio se llama complemento invariante. O sea, no solo es un complemento, sino que también es invariante bajo la acción de la transformación lineal. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo aquí en la definición. Por ejemplo, si tú observas este R2 y tomas como S, ¿ok? S lo tomas como el eje X y la transformación lineal de R2 en R2 es la proyección de la primera variable, porque eso es lo que aparece aquí. Entonces la pregunta es, ¿existe algún subespacio? Bueno, ¿existe el complemento invariante de este subespacio S o no? Hay muchas posibilidades. Una de ellas puede ser este subespacio, este. ¿Ese subespacio será invariante? Bueno, como suma directa, sí, ¿no? S más U sí da todo el espacio R2, pero mi pregunta es si U es invariante. Entonces tendríamos que saber cuánto vale F evaluado en este subespacio U. Entonces aquí está U, que es la diagonal, y calculas F de U, ¿no? F de XX es X,0 según la definición. Ujú. Y aquí te das cuenta que F de U y F de S, perdón, U y F de U son diferentes, ¿no? Uno no tiene nada que ver con el otro, salvo un punto, que es el 0,0. Entonces, en realidad esto no es invariante. U no es invariante bajo la acción de F. Como suma directa sí me da todo R2, pero no es invariante, no es el complemento invariante de S. Por otro lado, si tú consideras que ese subespacio, ¿no? Es ahora el eje Y, que es una recta perpendicular a S, ¿no? Entonces, los puntos de W serían los puntos de la forma 0,Y, ¿no? 0,Y. Y la proyección de este punto sobre el eje X es 0,0. Y este 0,0 sí pertenece al subespacio W, ¿no? Entonces, f de W siempre es el 0,0. Entonces, f de W está incluido en W. Por lo tanto, W es f invariante. O sea, este sí es f invariante. Este es f invariante. Este también. Pero este de aquí no es f invariante. Uno es f invariante. Y además, S con W, o sea, básicamente el eje X y el eje Y, en suma directa te dan todo el espacio. O sea que este W sí es el complemento invariante de S. ¿Ok? De acuerdo. Ya está. Ujú. Entonces la pregunta es esta. Si S es F invariante y S más U me da todo V, todo el espacio, entonces U es F invariante. La respuesta es no. Falso, ¿no? No necesariamente. Porque el contraejemplo lo hemos visto arriba, ¿no? Que es exactamente este. ¿Ok? Si S es invariante y S más U me da todo V, U no necesariamente es F invariante. ¿De acuerdo? ¿Ya está? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Esta observación me dice, ¿no? Si tengo una transformación lineal de un espacio sobre otro,
Mi pregunta es, si tengo un subespacio invariante, ¿existe siempre el complemento invariante? Vamos a ver. Aquí lo que hacen es considerar la proyección sobre la primera coordenada, ¿no? Perdón, sobre la segunda. No, es cambiar, ¿no? Cambiar de posición. Aquí está. Aquí lo vi un poco mal. F de XY sería 0,x. O sea que cambias de posición X con Y a Y lo hace cero. Ya. Entonces lo que me dice aquí es que el subespacio S, que es generado por 0,1, 0,1 es el eje Y, ¿no? Vamos a verlo en una nueva página. Ok. Entonces lo que hace es tomar esta transformación lineal, ¿no? Que lo que hace es llevar a XY a 0,x. ¿Ok? Y toma S igual al subespacio generado por 0,1. Es decir, este subespacio es el eje Y, ¿no? Es decir, todo esto es eso. Entonces lo que nos dice este ejercicio es que demostremos que no existe complemento ortogonal, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿existe? Incluido dentro de R2 tal que f de W está incluido en W, o sea, es decir, W es f invariante, como pregunta, ¿no? Tal que S en suma directa con W me da todo R2. La pregunta es, ¿existe? Y lo que nos dice es que veamos, ¿no? Veamos si podemos conseguirlo o no. Entonces, muy bien, a ver, pensemos en un subespacio, cualquiera, ¿no? Un subespacio de R2 es una recta. Eso es lo único que le falta, ¿no? Esto tiene dimensión 1, esto tiene dimensión 2. Para que esté en suma directa, esto tiene que tener dimensión 1. No le queda de otra, 1. Y subespacio de dimensión 1 en R2 es una recta. Entonces pensemos en una recta aquí. Sea esta W, el generado por A, B. ¿Ok? Supongamos que W es el generado por el vector A, B. ¿Ok? A, B diferente del vector 0, 1. O sea, no paralelo, ¿no? No paralelo con 0, 1. O sea, no pertenece al segundo, perdón, al eje Y. A, B no pertenece al eje Y o a S. ¿Ok? Entonces, ¿qué condiciones debe tener este subespacio W o este vector generador? Este vector generador, ¿qué propiedades debe tener? Pues en principio, si W es f invariante, entonces f de A, B debe ser igual a lambda de A, B. ¿Ok? Porque tiene que caer, ¿no?, dentro. Es decir, esto, pues f de A, B, que es el vector generador, tiene que pertenecer a W. Es decir, el generado por A, B. Ya está. Ya básicamente tenemos, ¿no?, la aplicación. A ver. Pero ¿cuánto vale f de A, B? F de A, B es, según lo que aparece aquí, f de A, B sería 0, A. Esto es 0, A. Y esto es lambda de A, B. Entonces, si soy un poco perspicaz aquí, lo que debería decir, bueno,
para que esto se cumpla, lo que se tiene que cumplir es que lambda por A debe ser cero y A debe ser igual a lambda por B. ¿De acuerdo? Es una opción. Ujú. Entonces, lo que puede ocurrir es que lambda sea cero. Si lambda vale cero, entonces f de A, B sería cero. Entonces, f de A, B sería cero. Entonces, bueno, cero como vector, ¿no? 0,0. Y eso implicaría que 0,A sería igual a 0,0. Entonces, W podría ser de esta forma, ¿no? 0,1, 0,B. Pero 0,B, ¿dónde está? 0,B pertenece a qué subespacio. 0,B pertenece a S, ¿no? A S. Y eso es una contradicción. Esto pertenece a S y esto es una contradicción. ¿Contradicción con quién? Con lo que estamos suponiendo, ¿no? W no puede ser S. Entonces lambda tiene que ser diferente de cero. Ya está. Si lambda es diferente de cero, entonces A debe ser cero. Entonces, si A vale cero, bueno, eso de que A vale cero es por esto, ¿no? ¿Ok? Y como A vale cero, entonces esta ecuación, ¿no? Esta igualdad de amarillo implica lo siguiente. Como A vale cero y lambda es diferente de cero, B tiene que ser cero. Si A y B valen cero, entonces lo que tienes es que B doble, ¿no? Bueno, tienes esto, que A, B es igual a 0,0 y este vector nuevamente pertenece al subespacio S. Y eso también es una contradicción. Porque este espacio generador de este subespacio tiene que ser un elemento que no pertenezca al subespacio S, ¿no? Y entonces, ¿qué hemos probado? Que este subespacio de dimensión uno que está en suma directa con S, para dar método R2, no existe en realidad, ¿no? No, no existe. Si lambda vale cero, no existe. Si lambda es diferente de cero, tampoco existe. Entonces, para ningún valor de lambda esto se va a cumplir. Por lo tanto, no existe. No existe W, subespacio de R2, tal que F es F invariante y S suma directa con W sea todo R2. Es decir, el complemento invariante no siempre existe. No siempre existe, ¿no? Ahora estoy dudando de esta forma de escribirlo. No existe en todos los casos, mejor, ¿no? No existe en todos los casos. ¿Ok? Este es uno de ellos, ¿no? Observo que es una transformación lineal bien sencilla, ¿no? Y he podido detectar que no tiene subespacios invariantes, perdón, que S no tiene complemento invariante. ¿Ok? Eso es lo que está mencionado aquí. De hecho, aquí hemos hecho otro ejemplo, ¿no? Aquí hemos tomado la base 2, 1 y un menos 1, 1. Y lo que he hecho es tomar, bueno, U y W.
Si U y W son F invariantes, entonces ahí los autovectores de F. Este es otro, ¿no? Si el generado por 2 uno y el generado por -1 y uno son invariantes, entonces estos subespacios, perdón, claro, estos subespacios generados por ellos generan una propiedad parecida a la que he mencionado hace poco, ¿no? Si tiene dimensión uno, quiere decir que ese vector es un autovector de F. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, que f de 2,1 es lambda de 2,1 y f de -1,1 es alfa por un -1,1, ¿no? Eso es porque son f invariantes. Entonces, ¿cuáles serían los autovalores perdón, los autovectores de estos perdón, los autovalores de estos dos autovectores? Sencillo, este lambda sería el autovalor de 2,1 y este alfa sería el autovector de f asociado a -1,1. Entonces, la matriz de f con respecto a de estos dos elementos de la base, ¿no? 2 1 y -1 1, se escribiría de esta manera. Y como pueden darse cuenta ustedes, hay dos bloques, ¿no? Un bloque y otro bloque aquí. O sea que si la base son dos elementos, la matriz se escribe de manera diagonal. Ujú. Ojo que aquí no conozco ni siquiera la transformación lineal, ¿no? Solo sé que tiene esos dos vectores como generadores de subespacios invariantes. ¿Ok? Y la siguiente es una proposición que básicamente nos dice lo que les estaba comentando antes, ¿no? Si tú tienes un espacio vectorial V, ¿ok? V, y este lo descompones, ¿no? Si es que es posible, consigues tú descomponerlo como suma de dos subespacios invariantes. ¿Ok? Esa es la parte importante. Tanto S como T son F invariantes. No uno de ellos, sino los dos. Uno de ellos es el complemento invariante del otro, claro está, ¿no? Entonces hay unas propiedades interesantes sobre el polinomio característico. El característico de F, recuerda, como son invariantes, hemos pensado que hay dos bloques, ¿no? Dos bloques. Si lo veo con una matriz sobre determinada base, son dos bloques. Es una matriz diagonal por bloques, ya. Entonces lo que me dice es que el característico de F es el característico de F restricto a S multiplicado por el característico de F con restricto a T, que es algo que hemos visto arriba, ¿no? Hemos visto eso arriba. Y con respecto al minimal, el minimal se comporta de esta manera. Esta es la parte importante del minimal. El minimal de F es el mínimo como un múltiplo de el minimal de F restricto a S y el minimal de F restricto a T. ¿Ok? Eso es lo que me dice. Entonces, de esta manera, si tú consigues, ¿no? Descomponer al espacio vectorial como una suma de invariantes, que están aquí, cada uno de ellos F invariante, entonces la matriz que tú vas a tener va a ser una matriz de esta forma. Así, por bloques, ¿no? Diagonal por bloques. Y entonces el característico sería el producto de característicos. Y si quiero el polinomio minimal, sería el mínimo común múltiplo de cada uno de los minimales, ¿no? Bueno, coges los minimales de cada bloque y el minimal de toda la transformación lineal será el mínimo común múltiplo de todos ellos. Que a veces suele ser el producto, ¿no? A veces, no siempre. La demostración también es bien sencilla, ¿no? Básicamente ya lo hemos hecho. Si lo descompones, bueno, si V se descompone como una suma directa de dos F invariantes, la matriz asociada a una base, o la base, ¿no? Una base de S unión una base de T, va a generar una matriz diagonal por bloques. Para hallar el polinomio característico a la identidad multiplicado por X, le resto la matriz de A o de F, y ahí es simplemente inspección, ¿no? El determinante de una matriz diagonal por bloques es el producto de determinantes de las matrices que están en la diagonal,
Y eso garantiza esta propiedad. ¿Ok? Ya está. Y ahora con respecto al minimal. Tal vez aquí haya algún problema, ¿no? Vamos a ver. Bueno, si S y T son invariantes, puede restringir la transformación lineal F a cada uno de esos dos subespacios. Ya, eso está bien. Ujú. Entonces, la matriz asociada a esta transformación lineal F restricto a S es A1, este primer bloque. ¿Ok? Y la matriz asociada a esta otra transformación lineal es este bloque que está aquí. ¿Ok? Cada bloque de la matriz, cada bloque diagonal, es la representación matricial de F restricto a los subespacios invariantes. Entonces, al mínimo como múltiplo de esos dos polinomios minimales los voy a llamar P. ¿Ok? P. ¿Qué propiedad tiene el minimal de F restricto a S que anula a esta matriz, a esta primera matriz? ¿Ok? Anula a esta matriz. Aún. Si la anula, bueno, lo voy a escribir así. La segunda matriz, perdón, el segundo polinomio minimal anula a esta segunda matriz. Ya está, eso lo tenemos. Ahora, el minimal de F con respecto a S divide al polinomio P, que es el mínimo común múltiplo, ¿no? Eso es por propiedad, pues, ¿no? Si P es el mínimo común múltiplo de dos polinomios, entonces ambos polinomios dividen el mínimo común múltiplo. ¿Ok? Y además, el minimal de F restricto a S anula el primer bloque de la matriz de F. Ya. Como P, como el minimal de F restricto a S es un factor de P, bueno, lo escribo de esa manera, ¿no? El polinomio minimal de F restricto a S por un cociente, por otro factor Q1, ¿no? Como esta primera matriz, este primer factor, perdón, lo anula, entonces cuando reemplace la matriz en el polinomio P, también se va a anular, ¿no? Se va a anular. Ya está, se anula a 1. El mismo proceso lo hago para T, ¿no? Y llego a que el polinomio que es el mínimo común múltiplo de los minimales anula también a la matriz A2, es decir, el segundo bloque de la diagonal. Ahora, veamos qué pasa si yo aplico el polinomio P, que está aquí arriba, el mínimo común múltiplo de los minimales, y lo reemplazo en la matriz asociada a la transformación lineal F. ¿Ok? Lo reemplazo aquí en la matriz F. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es reemplazar el polinomio, bueno, en el polinomio cada uno de los bloques. Este bloque y este otro segundo bloque. Pero por propiedad, ¿no? Aquí arriba acabamos de ver que el polinomio evaluado en esos bloques es cero. O sea que asociado a este bloque es cero y evaluado en en este primer bloque también es cero. Eso significa que el polinomio P, que es el mínimo como múltiplo entre ambos minimales, anula a la matriz asociada a la transformación lineal F, ¿no? Anula la matriz de F. Ya. Este no necesariamente es un polinomio, no necesariamente es el polinomio minimal. El minimal tiene que dividir a este polinomio que anula la matriz de F. ¿Ok? Entonces lo anula. Ya está. El polinomio P es un polinomio que anula a la matriz de F. Lo que sí puedo observar es que ambos son mónicos. Y no solo eso, sino que al ser definido como mínimo común múltiplo, cada uno de los minimales divide al minimal de F, ¿no? Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo de esos minimales también divide al minimal de F. Aquí está. Pero el mínimo común múltiplo de ellos es P. Entonces tienes aquí dos cosas. El minimal de F divide a P y P divide al minimal. En ese caso podrían ser diferentes, pero como ambos son polinomios mónicos, entonces no cabe la duda en que son iguales, ¿no? Son iguales, solo porque son mónicos. ¿Ok?
Ya está. O sea, si no aparecería esta viñeta o este texto de que son mónicos, pues podría ser que uno sea un múltiplo escalar del otro, ¿no? Pero como sabemos que son mónicos, ese alfa vale uno, ¿no? Ese múltiplo escalar. Entonces, el mínimo como múltiplo de los minimales es igual al minimal de f. ¿Ok? Lo que nos interesa de este resultado son estas dos consecuencias, ¿no? Esto. Eso es lo importante. ¿Ok? Eso es la parte importante. Ahora vamos a pasar a un nuevo tema, que es las transformaciones lineales nilpotentes. ¿Ok? Entonces por aquí nos quedamos con el polinomio minimal y característico. Ya tenemos herramientas de cómo calcularlo. ¿Ok? Más o menos hay algunas herramientas. Por si lo tengo definido por bloques, ¿no? Esas cosas. Y lo que vamos a hacer ahora es estudiar transformaciones lineales nilpotentes. Entonces vamos a aprovechar ahora que tenemos un descanso. Son 7:58. ¿Ok? Ok, entonces nuestro segundo tópico en la clase de hoy es estudiar las transformaciones lineales nilpotentes. ¿Qué significa ser nilpotente? Bueno, al igual que las matrices, bueno, una matriz es llamada nilpotente si esta matriz elevada a alguna potencia, ¿no? Yo qué sé, K vale cero. Eso significa que una matriz sea nilpotente, ¿no? Matriz nilpotente. ¿Ok? Para transformaciones lineales tenemos una cuestión similar, ¿no? Porque sabemos que una matriz es la representación de una transformación lineal con respecto a una base. Entonces vamos a decir que una transformación lineal es nilpotente si la composición de ella consigo misma k veces da cero, ¿no? Por algún valor de k. Eso significa que una transformación lineal sea nilpotente, ¿no? Aquí es la composición de ella consigo misma. Para matrices es multiplicarla, ¿no? Multiplicar matrices es lo mismo que componer transformaciones lineales. ¿Ok? Ahora, solo nos dice que existe un valor de k. Bueno, si existe uno, con el siguiente y con el subsiguiente también se va a cumplir que la composición vale cero, ¿no? ¿Ok? Ahí está, ¿no? Análogamente, se dice que una matriz es nilpotente si existe k tal que la potencia k décima de a es igual a cero. Pero si lo quiero ver dentro de la transformación lineal, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Vamos a borrar esto por un momento. Entonces, en principio, tú tienes esto. O sea, lo que ocurre con una transformación lineal es esto, ¿no? Lo que puede suceder es que la imagen se hace más pequeña que el conjunto de salida, ¿no? Se va achicando. Entonces, el siguiente paso puede suceder esto. Como es la misma transformación lineal, entonces la imagen la hace cada vez más pequeña, ¿no? Más pequeña. El siguiente paso la va a hacer más pequeña y así. Entonces, ¿qué significa que la transformación lineal sea nilpotente, ¿no? Significa que luego de k veces la imagen o el dominio, ¿no? Que está por aquí, el dominio que es v, termina convirtiéndose luego de k veces en el vector cero. Eso es lo que sucede. Luego de k veces, el dominio v se convierte en el vector nulo. ¿Ok? Eso significa ser nilpotente, ¿no? Hay una especie de telescopio aquí, ¿no? Que se abre. ¿Ok? Ya. La relación entre matriz nilpotente y transformación lineal nilpotente significa que si una transformación lineal es nilpotente, entonces con respecto a una base, ¿no? Del espacio vectorial, la matriz de la transformación lineal con respecto a esa base es una matriz nilpotente. Esa es la relación, ¿no? Esa es la relación. Si una matriz es nilpotente, bueno, si tomas una, aquí como una pregunta, ¿no?
Si la representación matricial de una transformación lineal con respecto a una base B es nilpotente, entonces la transformación lineal es nilpotente. Ese es el regreso, ¿no? Si tú tienes una transformación lineal, ¿no? Si te dan una matriz que representa la transformación lineal con respecto a una base y esa matriz es nilpotente, entonces la transformación lineal también tiene que ser nilpotente, ¿no? Así. Basta con que en una base la representación matricial sea nilpotente para que la transformación lineal sea nilpotente. Esto parece un trabalenguas, ¿no? Ok, ya está. Ahora, asociado a una transformación nilpotente, hay algo llamado índice de nilpotencia. ¿Qué es el índice de nilpotencia? ¿Ok? Significa, bueno, tú sabes que en algún momento se hace cero, ¿no? En algún momento la transformación convierte todo el espacio en el cero. Y entonces, a partir de ese instante comienza a ser cero, ¿no? Cero, cero, cero. Ya no se mueve, pues, ¿no? Se permanece constante. Eso a veces se suele llamar como que es estacionario, ¿no? Ya se estacionó, no va a cambiar. Pero como tú no sabes en qué momento se hace cero, ¿no? ¿Cuál es el primer instante en el que hace cero? Ese instante en el que por primera vez, ¿no? Convierte todo el espacio en cero, esa posición, o sea, ¿cuántas veces tuve que componer f consigo misma, ¿no? O iterarlo cuántas veces para que me dé cero? Ese menor número se va a llamar el índice de nilpotencia, ¿no? La primera vez que la composición se convierte en la transformación lineal nula. Bueno, más adelante va a continuar siéndolo, ¿no? Pero yo necesito saber en qué instante, cuál fue el primer instante en que f compuesto consigo mismo k veces se hace cero. Ese es el índice de nilpotencia. ¿Ok? Bueno, aquí lo define como el mínimo de los j de los naturales tal que fj es cero, ¿no? Que es exactamente lo que les acabo de mencionar. El primer instante en el que f la j o f la k se hace cero. ¿Ok? Lo mismo, la misma definición es para matrices. Y aquí hay un lema, ¿no? El lema me dice, si tengo un espacio vectorial de dimensión finita y tengo una transformación lineal sobre este espacio vectorial, entonces f es de índice de nilpotencia k si solamente si el polinomio minimal es x a la k. Y aquí vamos a dar una demostración. Entonces veamos. Eh, claro, ¿no? Si tiene índice de nilpotencia k, es el índice, es el menor, ¿no? Es el menor. Es decir, f a la k vale cero. Eso significa que el polinomio x a la k anula a f, ¿no? X a la k anula a f. Claro, porque reemplazo en lugar de x f y me está dando cero. Eso significa que el polinomio minimal divide al polinomio x a la k, ¿no? Porque el polinomio minimal es el polinomio de menor grado que anula a f. Ya está. Entonces, si este polinomio divide a x a la k, el polinomio minimal debe ser de la forma x a la j con j menor o igual que k. No sabemos si j es igual a k o es menor estricto, ¿no? Pero tiene que ser menor o igual, porque es un factor de x a la k. Ya. Ahora, como k es el índice de nilpotencia, ¿no? Y recurre aquí que es el instante en el que por primera vez se hace cero, o sea que antes es diferente de cero, ¿ok? Antes es diferente de cero, ¿ok? Antes es diferente de cero, quiere decir que cuando yo haga la composición k menos un veces, eso debe ser diferente de cero. Entonces aquí f elevado a la k menos uno, bueno, f compuesto consigo mismo k menos un veces, es diferente de cero. Eso significa que x a la k menos uno no anula al polinomio f. Entonces, si ese polinomio no anula a f, quiere decir que ninguno de los polinomios que están aquí, con j menor que k, estricto, con j menor que k, anula al polinomio f.
Entonces la única posibilidad para el polinomio minimal es que j sea igual a k, ¿no? La única posibilidad es que j sea igual a k. Eso quiere decir que el polinomio minimal es exactamente x a la k. ¿De acuerdo? Esa es la demostración del lema. Bueno, el regreso es inmediato, ¿no? Si el polinomio minimal es x a la k, f es nilpotente de orden, de índice k. Aquí solamente hemos probado la ida. El regreso es inmediato. Y está aquí. Ya. Ahora, si tú tienes un espacio vectorial, ¿no? De índice k, perdón, un espacio vectorial y una transformación lineal nilpotente de índice k, entonces también existe esto se le suele llamar cadena, cadena de subespacios. Así como hemos encontrado aquí arriba, para hablar de la nilpotencia, una cadena, ¿no? Este sería el primer subespacio, el segundo, el tercero, y así, así, hasta llegar a cero. Hay una cadena de subespacios uno tras otro. Lo que me dice este lema, o esta proposición, es que hay una cadena de subespacios, pero asociada a los núcleos, que es el, que es el inverso al que acabamos de ver, en realidad. ¿Ok? Vamos a verlo aquí en detalle. Voy a hacer un gráfico. Ok, este me habla de los núcleos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una transformación lineal f de v en v, lo que yo les mencioné primero es que tengo una cadena de este tipo, ¿no? V, que es el conjunto, el dominio. Aquí también está v, pero, digamos, si este es el dominio, ¿ok? La imagen es un subespacio más pequeño, ¿no? Es la primera cadena que hemos construido. Luego, la imagen de la imagen es un conjunto aún más pequeño. Entonces lo que tenemos aquí está v, aquí está la imagen de f, aquí está la imagen de f cuadrado, y así continúa, ¿no? Entonces, ¿qué tienes aquí? Que la imagen, por ejemplo, de f cuadrado está incluido en la imagen de f, ¿no? Es más pequeño. Esto está incluido dentro de v, y esto está incluido dentro de la imagen de f cubo, ¿no? Y el más pequeño es el cero, ¿no? Bueno, aquí hay que ponerle un poquito más de subespacios. Esto se suele llamar cadena de subespacio, ¿no? Es una cadena. Es una cadena y como tiene una longitud finita, que es el índice de nilpotencia, una cadena finita. Porque tiene exactamente, esto de aquí es la imagen de f a la k, donde k es el índice de nilpotencia. Esa es una cadena, que estoy viéndola con las imágenes. Pero lo mismo sucede para los núcleos. ¿Ok? Entonces, por aquí podemos graficar para lo mismo. Es f, ¿ok? Ahí está. Ahí tienes f. La primera cadena, quiero que observes, la he generado hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, aplicando f, hacia adelante. F tras f tras f tras f. La segunda cadena la voy a generar con los núcleos. Los núcleos es básicamente ir hacia atrás, ¿ok? Entonces, vas a tener lo siguiente. A ver, déjame ver, a ver, un momento. Entonces, por ejemplo, aquí está v, v, también está v.
Entonces el núcleo está aquí, ¿no? El cero, y esto genera su propio núcleo. Estoy yendo hacia atrás, ¿no? Aquí está F. Este cero tiene un subespacio que cae dentro del cero, ¿no? Que es llamado el núcleo. Este es el núcleo de F. Ahora, como F es un endomorfismo, ¿no? Aquí también está F. Y aquí también está U. ¿Ok? Estoy yendo hacia atrás. Entonces, este subespacio que está aquí, que es el núcleo de F, tiene su preimagen, que es el núcleo del núcleo, ¿no? El núcleo de F cuadrado. ¿Por qué el núcleo de F cuadrado? Porque al ser esto la preimagen, cuando tú lo aplicas una vez F, se convierte en esto. Cuando lo aplicas otra vez, se vuelve cero. Entonces, está retrocediendo, ¿no? Esto es como que F menos uno del núcleo de F. No contento con eso, puedes retroceder, ¿no? Continúas retrocediendo. Aquí también está F, ¿no? Y retrocedes una vez más, hasta por aquí. Yo qué sé, este puede ser. Entonces retrocedí tres veces, ¿no? Este sería el núcleo de F al cubo, que no es nada más que F menos uno del núcleo de F2, que no es nada más que F menos uno de F menos uno del núcleo de F. O si tú quieres aquí, F menos uno de F menos uno de F menos uno de cero. ¿Ok? Bueno, también lo puedes ver así, pero no es la notación que se utiliza, ¿no? La notación que se utiliza es esta, así. Pero lo que estás haciendo es del cero, retrocediendo desde el cero, ¿no? Retrocedes del cero hacia atrás. Entonces lo que te dice el lema es que, bueno, así como aquí tenías una cadena cuya longitud es, bueno, la cantidad de subespacios es igual al índice de nilpotencia, ¿no? O sea, te está diciendo, esto lo que has construido de esta manera, ¿no? Como te dije, hacia adelante. Esta cadena la estás construyendo hacia atrás. Entonces te dice que luego de K veces de haber hecho este procedimiento, luego de K veces, aquí está F, aquí está V, luego de K veces vas a conseguir todo el subespacio. Eso es lo que te dice. Luego de K veces. ¿Ok? Eso sería el núcleo de FK, donde K es el índice de nilpotencia. ¿Ok? Eso es lo que me dice. K es el índice de nilpotencia. Y lo que vas a tener es que el núcleo, bueno, cero, que es que está aquí, ¿no? Este cero con el que comenzaste, está incluido dentro del núcleo de F, y esto está incluido dentro del núcleo de F cuadrado, y así hasta el núcleo de FK, que es todo el espacio. Así. Esa es otra cadena, ¿no? Una cadena finita. ¿Ok? Esa es la cadena finita. Eso es lo que me dice el lema. Perdón, esta proposición. ¿Ok? Dice, si tengo un K espacio vectorial y una transformación nilpotente de índice K, entonces estos subespacios, cero, el núcleo de F cuadrado, núcleo de FK, igual a V, es una cadena, ¿no? Están uno dentro del otro y además esas inclusiones son estrictas, o sea que nunca son iguales. Aquí, aquí yo les puse inclusión
puede ser igual, pero resulta que no son iguales. Todos son diferentes, ¿no? Siempre hay un elemento más. ¿De acuerdo? La demostración es sencilla, así que no la voy a hacer, la voy a dejar para que ustedes la puedan leer. ¿Ok? Lo que interesa es cómo se construyen estos, ¿no? Básicamente es eso lo que necesitan saber, cómo se construye. Aquí se las dejo escrita en detalle. Ujú. Entonces, básicamente tenemos dos secuencias, ¿no? Una de imágenes y otra de núcleos. Una de imágenes que va hacia adelante y otra de núcleos que va hacia atrás, de la misma longitud, ¿ok? De la misma longitud. Ujú. Ahí creo que ahí acaba esta parte. Ok, ok. Entonces, lo que continúa es la existencia de la forma de Jordan en una transformación lineal nilpotente, ¿no? ¿Ok? O sea, hasta ahora sabemos qué cosa es una transformación lineal nilpotente y la asociamos con matrices que son nilpotentes. Ya está. ¿Ok? Entonces vemos lo siguiente. Vamos a comenzar nuestro estudio de la forma de Jordan sobre estas matrices nilpotentes o transformaciones lineales nilpotentes. Ujú. Pero aquellas en las que el índice de nilpotencia es máximo. Es decir, ¿a qué me refiero con eso? O sea, si tú tienes, uy, si tienes tu transformación lineal f sobre un espacio de dimensión v igual a n, vamos a comenzar nuestro estudio sobre aquella transformación lineal tal que f compuesta n veces consigo mismo sea cero y n sea el índice de nilpotencia. ¿Por qué necesito que sea máximo? Bueno, si no es máximo, podemos restringirlo a un subespacio donde sí sea máximo. ¿Ok? Hemos visto que podemos tomar un subespacio de dimensión pequeña donde sí sea índice máximo. Así que vamos a considerar este caso, ¿no? Para que sea solamente un bloque. Solo eso. A eso nos referimos cuando aquí mencionamos esto. Ok, vamos aquí. Vamos a hacer nuestro estudio sobre los de índice de nilpotencia máximo. Es decir, el índice de nilpotencia es igual a la dimensión del espacio. ¿Ok? La dimensión del espacio es el índice de nilpotencia. Primer caso. Vamos a ver por qué necesitamos primero este índice de nilpotencia máximo. Y así esto ocurre, si el índice de nilpotencia es máximo, quiere decir que el polinomio característico y el polinomio minimal son iguales. ¿Son iguales a quién? A x a la n, ¿no? Ese es un caso particular. Es el primer caso particular que vamos a estudiar. El minimal y el característico son iguales a x a la n, ¿ok? Eso quiere decir, bueno, que f a la n es cero, ¿no? Tal como aparece aquí. Pero f a la n menos 1 es diferente de cero, ¿no? Eso es porque n es el índice de nilpotencia máximo, ¿ok? Ya está. Es el índice de nilpotencia. La dimensión del espacio vectorial es el índice de nilpotencia. Entonces, como f a la n menos 1 es diferente de cero, podemos elegir un vector v para el cual f a la n menos 1 de v es diferente de cero. Ya está. Si ese vector es diferente de cero, entonces sabemos que ese vector no pertenece al núcleo de fn menos 1, ¿no? Evidentemente, porque es diferente de cero. Eso quiere decir que si tú calculas su polinomio minimal, ¿no? El minimal de este vector tiene que ser menor que... Tiene que ser menor, a ver. No puede ser menor, ¿no? Claro, no puede ser menor que x, perdón. No puede ser un... Perdón, otra vez, ¿no? Para que quede claro. El minimal de este vector
divide el minimal de la transformación lineal. Como el minimal de la transformación lineal es x a la n, entonces el minimal del vector tiene que ser un factor de x a la n, ¿no? Debe ser un x a la k. Si k fuera menor que n, quiere decir que f a la k de v es 0. Pero eso no puede ser, ¿no? Porque f a la n menos 1 es diferente de 0. Esa sería la contradicción. Entonces, el minimal de este vector, que no es anulado por f a la menos 1, el minimal tiene que ser x a la n. ¿Ok? Entonces, si f a la n menos 1 del vector es diferente de 0, entonces su polinomio minimal es x a la n. Ya está. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, ya está. Entonces tenemos que f a la n menos 1 de v es diferente de 0. ¿Ok? Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente, es que todos estos vectores, v, f de v, f cuadrado de v y f a la n menos 1 de v, son todos diferentes de 0, porque si alguno se hace 0, digamos este se hace 0, entonces este debería ser 0. Entonces este no puede ser 0. ¿Ok? Sin duda, v no es 0. Este también debe ser diferente de 0, porque si es 0, entonces fn menos 1 sería 0 y no puede ser. Este también debe ser diferente de 0. Si fuera 0, este va a ser 0 y eso no puede ser. Entonces, todos los elementos de este conjunto son diferentes de 0. ¿Ok? Y ninguno de ellos es bueno, ninguno de ellos depende de los otros. En realidad es una base de todo el espacio vectorial. ¿Ok? Este conjunto es una base. Aquí está. ¿Ok? Es una base. Claro, ¿por qué? Porque el espacio, porque el polinomio minimal, ¿no? El minimal, el minimal de v es x a la n. Eso quiere decir, nivel de v es x a la n. Eso quiere decir que el resto de vectores, ¿no? Es linealmente independiente. Exactamente eso. Es exactamente lo que significa que el minimal de v sea x a la n. O solamente f a la n de v depende de los anteriores. ¿Ok? Ya está. Entonces, con respecto a esta base del espacio vectorial, la matriz de la transformación lineal se escribe de esta manera, ¿no? Una manera sencilla, que es básicamente todo cero, salvo la diagonal que está bajo la diagonal principal. ¿Ok? Salvo esa, todas son cero. Eso se le llama bloque de Jordan. O a eso le vamos a llamar bloque de Jordan. ¿Y cómo es que obtenemos este tipo especial de matriz que estamos llamando bloque de Jordan? Es porque estamos considerando que el índice de nilpotencia de este endomorfismo es máximo. Si no fuera máximo, lo que vamos a encontrar es que bueno, vamos a encontrar una cantidad de vectores v1, v2, de tal manera de que sobre ciertos bloques, ¿no?, de la representación matricial, de la transformación lineal, los bloques van a ser de esta forma. ¿Ok? Eso sucedería si el índice de nilpotencia no fuera máximo. ¿Ok? Entonces veamos aquí. Vamos a definir qué cosa es un bloque de Jordan. Un bloque de Jordan no depende de una matriz, de una transformación lineal, simplemente lo vamos a definir como una matriz. Y un bloque de Jordan nilpotente, ojo, bloque de Jordan nilpotente, ¿no?, es de la forma eh, unos bajo la diagonal. Todos los elementos ceros, salvo los que están bajo la diagonal principal, que son todos unos. Esta matriz, cuya potencia enésima es cero, es llamada bloque de Jordan nilpotente. ¿Ok? Entonces lo que se va a cumplir es este teorema, que es el teorema de Jordan, básicamente, ¿no? Para matrices nilpotentes. Que te dice que si tú tienes un espacio vectorial, ¿no?, y una transformación nilpotente de índice K, tú puedes encontrar una base del espacio vectorial de tal manera que esa transformación lineal con respecto a esta base es una matriz diagonal por bloques
pero donde el orden de cada submatriz va decreciendo, ¿no? Eso es lo que dice. Aquí tú tienes K, el primero sería de índice K, que es el índice de nilpotencia, y luego el resto de bloques tiene orden menor que K. Por eso es que K aquí es el índice de nilpotencia máxima, es el índice de nilpotencia. Entonces todos los órdenes comienzan a decrecer. Aquí debe ser 3. Aquí debe ser 3. Se puede escribir como bloques cuyo orden comienza a decrecer. ¿Ok? Listo. Eso es lo que me dice. Y cada uno de esos bloques es un bloque de Jordan, de determinado, bueno, orden, ¿no? Un bloque de Jordan de determinado orden. Y eso es lo que vamos a conseguir. ¿Ok? Eso es lo que vamos a conseguir. Observa que el mayor bloque, el bloque más grande, tiene orden igual al índice de nilpotencia. ¿Ok? O sea, si el índice de nilpotencia es máximo, pues no existirían los demás bloques, ¿no? Si fuera máximo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a conseguir ahora. Y vamos a ver. Esta es la parte más pesada. Demostrar el teorema es la parte más pesada. Vamos a ver si nos alcanzan 10 minutos. Entonces, piensa en la transformación lineal F, ¿no? R vectores linealmente independientes tales que el núcleo de F sub F, ¿no? De F a la I, intersectado con estos vectores es diferente de cero. ¿Ok? El que el núcleo de FI intersectado con el generado, ¿no? Por estos vectores es cero. Si eso ocurre, a ver si eso ocurre, entonces las imágenes de estos vectores continúan siendo linealmente independientes. ¿Ok? O sea, básicamente lo que está sucediendo es esto, ¿no? Esto es lo que está sucediendo. Tienes F sub I. Y aquí están tus R vectores. Aquí está el espacio generado por esos R vectores. ¿Ok? Aquí está el núcleo, ¿no? Vamos a pintarlo tal como está ahí. Este es el núcleo de F sub I, este subespacio. Entonces, si tú encuentras que están tal como los he graficado, ¿no? El único punto de intersección es el cero, entonces las imágenes de estos vectores van a estar aquí, ¿no? Esos vectores también son LI. O sea, si esto es LI, si estos vectores son LI, su imagen también es LI. ¿Ok? Eso también es LI. Ujú. Eso es lo que me está diciendo. Entonces lo que hago es llevarlo hacia adelante, ¿no? Esto debería ser las imágenes. Estas son las imágenes, ¿no? El generado por las imágenes. ¿Ok? Y luego puedo hacer el análisis nuevamente aquí, ¿no? Esto es el espacio V. Y si me pregunto, si esto intersectado con el núcleo de FI-1, que recuerda que me he adelantado un paso, entonces aquí, si con el núcleo de FI-1 se intersecta nuevamente en el cero, entonces la imagen de estos vectores es linealmente independiente, otra vez. ¿Ok? O sea que si esto tiene dimensión 3 o R porque son R vectores, entonces esto también tiene dimensión R. ¿Ok? Dimensión R. ¿Ok? Eso es lo que dice. Ese es exactamente el lema que vamos a probar aquí adelante. Ahora aquí creo que no me va a alcanzar el tiempo porque esto es un poquito largo, ¿eh? Sí.
Entonces creo que vamos a terminar la clase aquí. No va a faltar tiempo.